Buenos días, somos el equipo 4 y les vamos a presentar nuestro mapa mental. Los integrantes de este equipo son Valentina Gómez, Vanessa del Carmen, Miguel Tadeo y yo, Isabela Torres. Comenzaremos con el apartado de lectura, espero que les guste mucho. Hola, mi nombre es Miguel Chávez y voy a hablar de qué es la lectura. La lectura es la comprensión del contenido de un texto en el que es necesario decodificar la información. La importancia de la lectura es que es la principal fuente de enriquecimiento personal al momento de buscar información. La comprensión lectora es un proceso esencial que desarrolla cada uno al leer, donde construyes ideas, sentimientos, análisis a partir de la lectura. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando leemos? Aparte de todos los beneficios que aporta la lectura, también nos permite hacernos fotos mentales sobre el tema, aumentar la empatía y en ciertos casos activar el olfato. Los modelos. Hay 3 tipos de modelos: el modelo ascendente, el modelo descendente y el modelo interactivo. El modelo ascendente parte desde lo más simple hacia lo más complicado, de las letras a párrafos, y este modelo se enfoca en el texto. El modelo descendente controla y dirige la lectura, en el cual empiezas desde los párrafos hacia las letras y se enfoca en el lector. Finalmente, el modelo interactivo coordina procesamientos de la información en sentido ascendente y descendente, y este le da una importancia tanto al texto como al lector. Ahora con el siguiente tema, mi compañera Isabela. Hola, soy Isabela Torres y hablaré de los niveles de lectura. Cuando realizamos la lectura de un texto, recuperamos la información de manera diferente. Los 3 niveles de lectura son la lectura selectiva, la lectura analítica y la lectura crítica. La lectura selectiva comienza por tomar un pequeño párrafo de todo el texto completo, esto para dejar la idea principal del texto descubierta y también para facilitar la comprensión del texto. La lectura analítica, esta sí exige un poquito más hacer una hipótesis y desentrañar el texto completo para tratar de comprender y buscar la estructura del mensaje que el autor nos trataba de dar desde un principio. Esto con el objetivo mismo, que ya mencioné, que es determinar cuáles eran las causas o problemáticas que el autor trataba de resolver mediante la lectura. También nos ayuda bastante a identificar el tipo de material que estamos leyendo. Y para terminar, la lectura crítica, que esta no busca criticar el texto ni al autor, sino critica los argumentos que utiliza el autor en la lectura. De hecho, también esto con el objetivo de utilizarlo, porque normalmente las lecturas que utilizan este nivel de lectura crítica son punto de partida para generar otros textos. Esta se cuestiona muchísimo la posición que asume el autor y reflexiona un poquito mediante su mensaje y experiencias personales. También algo muy característico de este nivel es que normalmente plantea la pregunta de ¿para qué me sirve este texto? Ya sería todo por mi parte, muchísimas gracias y continuemos con el siguiente miembro del equipo. Mi nombre es Vanessa Guzmán y estaré hablando sobre el proceso del lector, en el cual tenemos como subtemas que son las etapas, los elementos, el proceso lector interno y las características de un texto. Bueno, el proceso lector es el camino, los pasos que un lector conlleva para poder comprender mejor las cosas. Luego tenemos las etapas o pasos que lo definen. Para empezar, tenemos la prelectura, la cual sería antes de la lectura, antes de comenzar, en la cual se hacen predicciones y activamos los conocimientos previos a la lectura. Luego tenemos la lectura y la relectura, la cual aquí se comprende la información del texto en el que estamos leyendo, ya que ya estamos leyéndolo. Y al final, la postlectura, la cual es la transferencia de conocimientos, ya que ya terminamos la lectura. Luego, como elementos, tenemos el lector, que es aquel individuo que analiza el texto que se está leyendo. Luego, el contexto. El contexto
es el que rodea todo el texto, si te dice en qué tiempo se está llevando, en dónde, y pues todo lo que viene siendo las características del tiempo y circunstancias. Luego tenemos el texto. El texto es algo que se lleva a cambio a cabo la interacción semántica. O sea, son oraciones que forman un texto, pero este texto tiene que llevar cierta coherencia y tiene que tratar sobre un tema en específico. Y aquí estoy hablando sobre las características del texto. Para empezar, tenemos la coherencia, la cohesión, la concordancia, la adecuación y la claridad. Bueno, la coherencia es la relación lógica entre las ideas. Lo que hace diferente entre la coherencia y la cohesión, que se pueden parecer un poco, es que en la primera es la lógica entre ideas y la segunda es la conexión armoniosa entre diversas partes del texto. Luego, en la concordancia tenemos la armonía entre adjetivos y sustantivos, verbo y sujeto. Luego, la adecuación es la propiedad textual por la que el texto se adapta. Y por último, la claridad es la búsqueda que el lector lea sin dificultad, o sea, que sea pues claro y conciso en lo que se lleva en ese mismo texto, como antes mencionado, para que el lector no tenga ningún problema en saber en lo que está leyendo. Y por último, tenemos el proceso lector interno. Es un proceso constructivo y activo donde se aplican estrategias para procesar la información de un texto. Aquí entra en que cada lector como que percibe la lectura como quiere, ya que, como antes dicho, antes de la prelectura tiene sus predicciones. Entonces ya cada uno toma la lectura como quiere, ya que hay ciertas lecturas que pueden cuestionar al lector. También tenemos a los libros digitales, que actualmente pues son como una novedad, ya que en ese mismo se pueden tomar capturas de pantalla, pueden hacer subrayar cosas o pues pueden manejar más fácilmente, ya que ya no tienen que en sí comprar un libro, sino ya en la iPad o en la computadora se podría tener fácilmente el libro. Bueno, eso era todo de mi parte. Yo soy Vanessa Guzmán. Hola, soy Valentina y yo les voy a estar presentando el último tema, que sería el de las estrategias de lectura. Para esto, pues es importante que sepamos qué es una estrategia. En este caso, una estrategia de lectura es una técnica con la intención de facilitar la comprensión de un texto. Y como podemos ver, tenemos tres tipos de estrategias. Estas son la lectura rápida, los textos académicos y los textos literarios. Para empezar, vamos a hablar de las estrategias de lectura rápida. De estas tenemos 5, las cuales son las principales. Está la lectura en voz alta, la lectura secuencial, la puntual, la lectura en silencio y la lectura rápida. La lectura en voz alta básicamente consiste en leer en voz alta y así poder llevar un seguimiento de lo que estamos leyendo. Después tenemos la secuencial. Esto básicamente consiste en leer el texto completo, sin pausas y sin omisiones. Después tenemos la lectura puntual. Esta nos ayuda a buscar solamente la información que estamos queriendo encontrar en ese momento, o sea, solo lo que nos interesa. Después tenemos la lectura en silencio. Esta nos ayuda a controlar la velocidad con la que leemos y esto también es una de las lecturas que más practicamos en nuestra vida cotidiana. Y por último tenemos la lectura rápida. Esta nos ayuda a ubicar más información en menos tiempo y esta favorece el rendimiento laboral y académico. Después tenemos las estrategias para leer textos académicos. Aquí podemos ver, tenemos el actualizar el conocimiento previo, que esto es más que nada preguntarnos como si ya sabemos algo respecto al tema central. Después tenemos tomar nota de lo leído, realizar una lectura flotante, que esto es básicamente leer el texto completo para tener una idea general del texto. Utilizar gráficos como esquemas, diagramas, mapas mentales, conceptuales. También tenemos ubicar el texto específico en un contexto más amplio. Y por último, indagar sobre el autor. Esto nos ayuda a conocer más sobre sus técnicas y argumentos al momento de escribir algo. Y por último, tenemos las estrategias para leer textos literarios. Como podemos ver, hay dos que se le parecen a los textos académicos, como la de actualizar el conocimiento previo y tomar nota de lo leído. Pero también podemos ver nuevas, como la de analizar los personajes y el narrador, prestar atención al estilo de narración y formular predicciones del texto que vamos a estar a punto de leer. Y ya con eso sería todo de nuestro mapa mental. Muchas gracias por la atención.